En este vídeo vamos a conocer qué son las tendencias y las dinámicas poblacionales. En la primera de las tres partes hablaremos de la dinámica poblacional y concretamente de todos estos aspectos que tenemos aquí a la derecha. La dinámica poblacional consiste en conocer la evolución demográfica de todo el planeta o de una zona en concreto. El número de habitantes de un lugar depende de dos factores, el natural o vegetativo, que se calcula según el número de nacimientos o de funciones, y el migratorio, que se calcula según el número de salidas de población o de llegada. El movimiento natural depende de la natalidad y la mortalidad. La natalidad es el número de nacimientos en un lugar concreto y en un periodo determinado, y depende de tres factores: de la tasa de natalidad, de la tasa de fecundidad y, por último, del número de hijos por mujer. Y el significado de cada uno de estos tres términos lo tenemos aquí a la derecha. Por su parte, la mortalidad es el número de muertes en un lugar concreto y en un periodo determinado, y depende de tres factores: de la tasa de mortalidad en sí, de la tasa de mortalidad infantil y finalmente de la esperanza de vida. Lo que significa cada uno de estos tres términos lo tenemos aquí también a la derecha. Y de lo que hemos visto en la diapositiva anterior podemos deducir las siguientes fórmulas: la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos entre la población total; la tasa de fecundidad, que es el número de nacimientos entre las mujeres en edad fértil, es decir, entre 15 y 49 años; la tasa de mortalidad, que es el número de muertos entre la población total; y la tasa de mortalidad infantil, que es el número de muertos en un periodo inferior a un año entre el número de nacimientos total. Recordemos que todas ellas se expresan en tanto por mil, y de todo esto podemos sacar el crecimiento natural o vegetativo, que es el número absoluto de nacimientos menos el número absoluto de defunciones, y se expresa en tanto por ciento. Por lo que respecta al crecimiento vegetativo, podemos distinguir tres casos: el positivo, el negativo y el igualitario. El positivo es cuando aumenta la población, el negativo cuando disminuye y el igualitario cuando se mantiene estable. Y pasemos a ver ejemplos gráficos. En este mapa podemos ver cómo la tasa de natalidad es mucho mayor en los países africanos que en el resto del mundo. La tasa de mortalidad es muy grande, sobre todo, aparte de los países africanos, en los países del este de Europa. La tasa de fecundidad es muy alta, lógicamente, y según los datos anteriores, en los países africanos. Y finalmente, el crecimiento demográfico debe ser, por tanto, mucho mayor en estos países de África. En consecuencia, en nuestro planeta podemos ver que hay dos dinámicas de población bien diferenciadas: la de los países pobres, que va en aumento, y la de los países ricos, que va disminuyendo. En los primeros la natalidad es muy alta, la mortalidad empieza a ser baja debido a las vacunas y a las medicinas, la esperanza de vida aún así es todavía baja y por consiguiente son zonas de crecimiento acelerado. Un ejemplo sería África. Mientras que en los segundos la natalidad es muy baja, la población va envejeciendo, la esperanza de vida es alta y por tanto la disminución de la población es realmente palpable. Y esto ocurre principalmente en Europa. En la segunda parte del vídeo hablaremos de los diferentes modelos de transición demográfica existentes y haremos un profundo estudio de los mismos. Estos modelos analizan la dinámica de la población a lo largo de la historia y podemos distinguir cuatro: el antiguo, el de transición, que tiene dos fases, y el moderno. En todos ellos explicaremos estos aspectos: el crecimiento de la población, la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida y el resultado. En el antiguo el crecimiento es muy bajo porque la natalidad es muy alta, pero la mortalidad también. Por tanto, la esperanza de vida es muy baja y el resultado final es un equilibrio demográfico. Esto era típico de las sociedades preindustriales y de algunas tribus aisladas del mundo que todavía perviven. Cuando la sociedad evoluciona a la fase 1, vemos que el crecimiento de la población es muy alto porque la natalidad es muy alta y la mortalidad empieza a bajar. La esperanza de vida ya es media y el resultado consiste en una explosión demográfica, que es lo que está ocurriendo ahora en estos momentos en los países del África subsahariana.
En la fase 2 el crecimiento es ya moderado, la natalidad empieza a estar en descenso, la mortalidad también y la esperanza de vida empieza a ser alta, y el resultado es una ralentización del crecimiento como está ocurriendo en los países de Sudamérica. Y en el moderno el crecimiento de la población disminuye porque la natalidad es muy baja, la mortalidad también y la esperanza de vida muy alta. El resultado es una desaceleración demográfica y un claro ejemplo sería Europa Occidental y Norteamérica. Aquí vemos un cuadro de los 4 modelos que hemos visto, el antiguo, el de transición con la primera y la segunda fase y el moderno. En el antiguo la natalidad y la mortalidad son muy altas, mientras que en el moderno son muy bajas. En definitiva, que todos los países pasan por este modelo. Lo que ocurre es que cada uno de ellos está en una fase diferente. ¿Y qué futuro nos espera? Pues puede que haya una posibilidad real de una involución demográfica, es decir, que como todos los países tienen que pasar por estas 4 fases, al final se supone que puede haber una reducción de la población después de un boom muy grande, lógicamente. Y en esta diapositiva podemos apreciar los diferentes escenarios que hemos comentado antes. Hemos dicho que la involución demográfica estaría presente en la fase 5, pero esto es obviamente una hipótesis que todavía está por confirmar. En la primera se hallarían las sociedades preindustriales. En la segunda países como Egipto, Kenia o la India. En la tercera Brasil. En la cuarta Estados Unidos, Japón, Francia o Reino Unido. Y en la quinta y última Alemania. Tomando los datos desde 1950 hasta el 2015, la evolución de la población hasta el 2100 puede tener diferentes escenarios. Con un intervalo de confianza del 95% hay 3 posibilidades. La primera es la revisión, es decir, que la población doblará a la actual y llegará a 15.100 millones. La segunda es el límite de confianza inferior, donde llegará a los 12.300 millones, es decir, casi el doble del actual. Y la tercera es la superior, donde llegará a los 18.000 millones de habitantes, 2 veces y media la población actual. En definitiva, que pase lo que pase, duplicaremos la población actual. Lo que sí es cierto es que estamos ante una explosión demográfica sin precedentes. Este cuadro no está ajustado a la realidad porque en el eje del tiempo las fechas no son equidistantes, pero como podemos ver en el año 10.000 a.C. había 1 millón de habitantes, y 10.000 años después hemos alcanzado los 7.300 millones. El primer repunte ocurrió en el año 1000 cuando se llegó a los 310. En el siglo XVI, con la colonización europea del mundo y el descubrimiento de América, la población aumentó hasta casi los 800 millones. En el siglo XVIII, la revolución industrial permitió que se iniciase un incremento de la población llegando hasta casi los 1.000 millones. Pero sobre todo fue en el siglo XX, con la generalización de las vacunas y la industrialización de la agricultura, cuando el crecimiento demográfico fue realmente espectacular. ¿Y cómo está repartida la población? La mayor parte de esta vive en zonas costeras. Por tanto, las zonas montañosas o de difícil acceso están muy poco pobladas. El 90% está en el hemisferio norte, que es donde están las tierras emergidas. La mitad está concentrada en el sudeste asiático y las zonas menos pobladas serían Australia, el Sáhara, Siberia, Asia Central, Canadá, las zonas polares y la cuenca del Amazonas. ¿Y qué pasa en Europa? Pues vamos a ver los datos genéricos, el mapa de densidad, la pérdida de población y la posible evolución para el 2050. Europa es un continente pequeño pero muy poblado, tiene el 10% de la población mundial y su densidad es de 70 habitantes por kilómetro cuadrado. La población está repartida desigualmente sobre su territorio y las zonas más pobladas serían el eje que va del sur del Reino Unido al norte de Alemania, el litoral mediterráneo y el eje de Alemania-República Checa. Por el contrario, las menos densamente pobladas serían el norte de Europa y todas las zonas montañosas. Estamos hablando de un continente donde la mayoría de los países que lo forman son desarrollados y con un régimen democrático moderno, pero todos ellos están en claro retroceso demográfico. Y hay un ligero aumento demográfico en algunos, pero solamente es debido a la inmigración. En este mapa podemos apreciar cómo la mayor densidad de población se da en el centro del continente y sobre todo la zona que va desde el sur de Gran Bretaña pasando por Alemania y Países Bajos hasta el norte de Italia. La pérdida de población en Europa es casi segura al 100%.
y se cree que de aquí al 2050, de los 48 países que perderán población, casi todos están en Europa. Algunos llegarán a perder hasta el 15% de sus habitantes. Y los motivos son varios: la baja natalidad y el envejecimiento de la población principalmente. Y la pérdida será mayor en los países del este debido a la emigración que está ocurriendo y a la baja natalidad que tienen. Y para finalizar vemos un gráfico que nos muestra la población desde 1950 hasta un hipotético 2050. En la parte inferior están los grupos de edad y en la izquierda los años. Se aprecia claramente que el porcentaje de población infantil ha ido disminuyendo, mientras que el de población mayor ha ido aumentando. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.